Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de Negocios Televisión. Arranca una mañana de jueves en la que tic-tac, en una semana el Banco Central Europeo tomará la decisión y se espera que lleve a cabo el primer recorte de tipos, adelantando a la Reserva Federal en el primer movimiento de divergencia que se recuerda desde hace mucho tiempo, llevando la delantera Christine Lagarde. Sin embargo, esa expectativa en el calendario de recortes de tipos de interés enfría, decepciona y está pesando en el sentimiento de los inversores. Lo hemos visto en Wall Street, hoy la marea roja se extiende entre las principales plazas asiáticas, vemos fortaleza del dólar y ahí vemos cómo las bolsas asiáticas, los bonos retroceden mirando a ese cuadro que parece dibujar tipos altos durante más alto tiempo y sobre todo después, además de que ese libro beige de la Fed haya apuntado ese crecimiento moderado en la economía americana en abril y mayo. Es la pintura inicial, la fotografía justo antes de que a lo largo de este jueves y viernes conozcamos esa aproximación al PIB, a la economía americana y esos datos de inflación, sobre todo mañana, con esa lectura de los precios del consumidor, del gasto del consumidor que tanta atención ofrece y información relevante ofrece para los de Powell para los próximos movimientos de la Reserva Federal y que en estos momentos se convierte sin lugar a dudas en el gran punto de atención de los mercados, con permiso de las empresas, de los índices, mirando muy de cerca a esa política monetaria y con permiso, por supuesto, de esas claves. Hoy, por cierto, datos de inflación aquí en España, ya saben que la fotografía de los índices y tras esa inflación también que ha acelerado en Alemania, tenemos que conocer las de la eurozona también y va a ser clave para la lectura de los mercados. Todo ello, por supuesto, en medio de una jornada en la que la lectura, la actualidad de la geopolítica marca y mucho la atención de unos inversores que siguen atendiendo a esas tensiones que se dibujan a un lado y a otro del globo. Y de última hora, por supuesto, el punto caliente que sin lugar a dudas cobra mayor peso es el conflicto en Ucrania después de lo que ha dicho Moscú. En concreto, su jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, que acaba de apuntar que China podría organizar una cumbre de paz, una cumbre entre Rusia y Ucrania, una cumbre en la que asegura lo primero es resolver las cuestiones fundamentales y en la que habría además, por supuesto, que reconocer las ganancias territoriales, algo a lo que se ha opuesto Kiev desde el principio, pero subrayando ahora mismo la importancia de tratar a ambos actores protagonistas en esa cumbre. Es la idea que acaba de poner en una entrevista a una agencia rusa Sergei Lavrov, en la que además Sergei Lavrov ha acusado a Estados Unidos por esa ayuda a Ucrania y por asegurar que es cómplice de lo que llama los delitos del régimen de Kiev. Sin lugar a dudas, el protagonismo, lo que está diciendo Rusia de que China podría lanzar una cumbre en la que sí estuvieran los dos actores internacionales y que curiosamente coincide esa información con lo que acaba de decir la ONU, sí va a asistir como observador a la cumbre de Suiza, la cumbre de Ginebra, en la que se va a hablar sobre el conflicto en Ucrania, pero en la que está ausente, en la que no está invitado uno de los actores claves, como sin lugar a dudas es Rusia, una de las partes contendientes. 15 y 16 de junio, de momento no se ha informado de cuáles van a ser las personas, la delegación que va a representar a Naciones Unidas en esta cita, pero en este escenario, sin lugar a dudas, la mirada está puesta en el devenir, en ese apoyo occidental a Ucrania y sobre todo hoy además en esa reunión de ministros de la OTAN en la que se va a escuchar y vamos a seguir en detalle todo lo que gira alrededor de este asunto. En las últimas horas lo que ha dicho el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, es que Estados Unidos no ha alentado los ataques ucranianos contra el territorio ruso y además ha dicho que Ucrania tiene que hacerlo mejor para defenderse. Sin lugar a dudas son los grandes asuntos mirando a Ucrania, mirando ese conflicto que ahora mismo centra la atención al mismo tiempo que el discurso
de Estados Unidos, mirando a quien es su claro rival, la segunda economía del mundo, China. ¿Y qué es lo que ha dicho la administración Biden? Acaba de acusar a Pekín por lo que dice que es ese apoyo incondicional a Rusia y advierte de que podría enfrentar sanciones. Es sin lugar a dudas una de las acusaciones claves en las últimas horas que ha cobrado más peso y en el que el subsecretario de Estado del Departamento de Anthony Blinken ha apuntado precisamente y ese llamamiento de que los aliados de la OTAN envíen un mensaje colectivo de preocupación a China por sus acciones. Considera que desestabiliza el corazón de Europa y advierte de que ese apoyo de China a Rusia podría desembocar en sanciones precisamente por ese apoyo que está ofreciendo desde el comienzo del conflicto, sobre todo de manera comercial, Pekín a Moscú. Es otro de los grandes puntos de atención esta mañana, sin lugar a dudas, compartiendo el protagonismo con lo que está siendo el gran punto caliente que es Oriente Medio. Y además, después de que Israel haya dibujado ya un espacio, un horizonte temporal para el conflicto, para la guerra con Hamás en Gaza y que asegura va a llegar hasta finales de año. Dice Israel que se va a extender a lo largo de los próximos 7 meses y lo ha dicho curiosamente poco después de que Estados Unidos, su gran aliado, haya dicho que los últimos ataques en Rafah han sido definidos, que no se trata de un ataque a gran escala y que por lo tanto no va a cambiar su política hacia Israel, no ha traspasado por tanto la línea roja. Estados Unidos no tiene por qué retrasar, ni aplazar, ni suspender ese envío de armas a su gran aliado que es Israel y que era una clave en esas relaciones que no lanzase un ataque de alta intensidad en Rafah. Y es sin lugar a dudas a esta hora lo que alimenta ese escenario en el que estamos viendo además cómo además según las fuentes Israel tendría ya el control táctico de lo que está siendo la ciudad fronteriza de Rafah, el gran punto de atención. Y en este escenario, por supuesto clave, lo que está diciendo Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que insta a Israel a elaborar un plan de posguerra para Gaza. Dice que sin un plan de guerra, un plan de posguerra, lo único que habrá es caos y si consiguen acabar con Hamás, lo único que va a hacer es que pueda regresar esos movimientos, ese movimiento islamista, esos terroristas de Hamás en medio de lo que sería la anarquía que podría desencadenarse en la franja de Gaza y es precisamente ese llamamiento por el que Washington insta a desarrollar un plan para esa posguerra en Gaza. Sin lugar a dudas es clave ese llamamiento de Estados Unidos mirando a Oriente Medio, mirando ya a la posguerra que ya apunta a final de año Israel y por supuesto mirando al gran conflicto de Ucrania y apuntando ya hacia China. Clave, sin lugar a dudas, mientras en la economía, como estamos diciendo, hoy vamos a conocer más datos de crecimiento, antesala de datos de inflación, pero sobre todo, y en el escenario, está la cuestión de que hoy en la arena de la geopolítica, en la tensión internacional, reunión de la OTAN, mirando al conflicto en Ucrania y sobre todo Rusia diciendo que China podría entrar en juego poniendo en marcha una conferencia entre Rusia y Ucrania.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana, avanzamos en este penúltimo día del mes de mayo en el que sin lugar a dudas los grandes asuntos del tablero internacional escriben gran parte de la crónica de la mañana. Importante y clave las declaraciones que acaba de poner sobre la mesa el ministro de Exteriores ruso y que asegura que China podría organizar una conferencia de paz en la que participarían Rusia y Ucrania. La noticia, como decimos, no la ha puesto Pekín sobre la mesa, sino que lo ha hecho el propio jefe de la diplomacia de Moscú, Sergei Lavrov, que ha señalado que esta convocatoria sería un esfuerzo más del gobierno de Xi Jinping para tratar de resolver el conflicto. Lavrov ha señalado que, en primer lugar, lo que deben abordarse son las causas fundamentales, al tiempo que se deben proteger los intereses legales de todas las partes, con acuerdos basados en el principio de seguridad igual e indivisible. Declaraciones de Lavrov a la agencia de noticias RIA, en la que subraya que implicaría esa convocatoria respetar las realidades sobre el terreno que reflejan, dice, la voluntad de las personas que viven allí. Recordemos que Moscú ha pedido repetidamente conversaciones, llamamientos al diálogo, con la condición previa de que Kiev y de sus aliados occidentales reconozcan las ganancias territoriales de Rusia en Ucrania, algo que desde el gobierno de Kiev se ha rechazado. Por otra parte, en esa entrevista, Lavrov ha criticado a Estados Unidos por ayudar a Ucrania y le acusa de ser cómplice de los crímenes del que sigue llamando régimen de Kiev. Lavrov hablando de una cumbre en la que participaría Rusia junto con Ucrania, mientras que el Occidente se prepara para esa cumbre sin Rusia, organizada por Suiza para los próximos 15 y 16 de junio. La ONU ha confirmado su participación en la conferencia de paz sobre Ucrania. Su secretario general, Stefan Dujarric, ha asegurado la asistencia en la cumbre que se va a celebrar en Ginebra, aunque ha subrayado su perfil como observador y que más adelante informarán del nivel de la representación que tendrán en la cita. La noticia llega cuando Rusia ha afirmado que esa conferencia de paz en Ginebra no tiene como objetivo considerar formas de resolver el conflicto. Además, el Kremlin ha hecho un llamamiento a los países del sur global para que no participen en la cumbre a la que Moscú no ha sido invitado. Y en este escenario, en una jornada en la que vamos a asistir a una nueva reunión de ministros de la OTAN y en la que la guerra en Ucrania va a ser un asunto clave, las declaraciones de Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, siguen destacando la posición de Washington y ha señalado que Estados Unidos no ha alentado ni ha respaldado ataques ucranianos contra el territorio ruso, en alusión a las amenazas que ha puesto sobre la mesa el Kremlin en caso del uso de armamento occidental contra objetivos en suelo ruso. Decía Blinken que seguirán apoyando armamentísticamente a Kiev. Vamos a escucharle. Como he dicho antes, Ucrania tiene que hacer lo mejor para defenderse. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan armas, como hemos hecho durante estos dos años. Las agresiones de Rusia han cambiado. Nosotros nos hemos adaptado y Ucrania tiene que hacer lo mismo. Y entre tanto, más declaraciones de Estados Unidos mirando precisamente al conflicto, a la guerra en Ucrania, pero en este caso criticando y advirtiendo a China sobre su apoyo a Rusia. De hecho, Estados Unidos ha acusado a los líderes de Pekín de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y ha advertido que Pekín podría enfrentar nuevas sanciones en respuesta de Estados Unidos y otros países de la OTAN. La advertencia la ha lanzado el subsecretario de Estado, Kurt Campbell, durante una visita a Bruselas, donde ha señalado que hay una necesidad urgente de que los países europeos y de la Alianza envíen un mensaje colectivo de preocupación a China por sus acciones que consideran desestabilizadoras en el corazón de Europa. La administración Biden ha intensificado las advertencias sobre el apoyo de Pekín a Moscú y ha emitido una orden ejecutiva, lo hacía el pasado mes de diciembre, que amenazaba con sancionar a las instituciones financieras que ayudasen a Rusia a eludir las sanciones occidentales. Campbell ha dicho que este martes ha trasladado al principal organismo de decisiones políticas de la OTAN sobre las preocupaciones de Washington. Dice que ese apoyo de China ayuda a Moscú a reconstituir elementos de su ejército, incluidos las capacidades de misiles de largo alcance, artillería y drones, así como su capacidad para rastrear los movimientos en el campo de batalla.
Y mientras se analiza y se critica el apoyo que China está ofreciendo a Rusia como gran aliado comercial, también la mirada puesta sobre cuál puede ser el objeto final del gobierno de Xi Jinping. Aquí en Negocios Televisión, José María Viñas, del IEB, analizaba que China solo sigue su agenda económica y que apoya a Rusia porque le interesa. Al mismo tiempo subrayaba que a ambos, tanto a Moscú como a Pekín, le interesa más que Pekín lo apoye como socio económico que como proveedor de armas que pudiera exponerle de una forma mucho más clara a posibles sanciones. Vamos a escuchar a Viñals. China, más allá de obviamente poder enviar armas y munición a Rusia, yo creo que China realmente está siendo la válvula de escape de Rusia en relación con las sanciones internacionales. Yo creo que China a Rusia lo que tiene que hacer es seguir comprándole el petróleo, seguir comprándole el gas, seguir incentivando esas rutas transiberianas de conexión terrestre para el envío de mercancías y sobre todo materias primas de Rusia a China, y por otro lado lo que es las rutas árticas, ¿no? hacia Oriente, ¿no? Que van de esas grandes plataformas que hay, esas grandes estaciones árticas que suministran ese gas a países como Japón, a países como China, pero también a Australia, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, China ha jugado un rol y siempre ha estado y ha obedecido los intereses. Y por supuesto seguimos pendientes del otro gran punto caliente del mapa, como es Oriente Medio. Israel mantiene la presión sobre la ciudad fronteriza de Rafah y el ejército ha enviado tanques en incursiones este miércoles al corazón de esa ciudad fronteriza, al tiempo que ha dibujado el horizonte bélico en el que calcula que la guerra contra Hamás en Gaza se extenderá durante todo el año. 7 meses más de guerra que visualizan después de que Washington haya señalado que el ataque preciso a Rafah no equivale a una operación terrestre de alta intensidad que pudiera provocar el cambio en la política estadounidense hacia su aliado de Tel Aviv. En este marco, los tanques, como decimos, israelíes que avanzaban ya hacia el corazón de la ciudad de Rafah este martes, a pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a sus ataques contra la ciudad, donde muchos palestinos se habían refugiado de los bombardeos en la franja de Gaza. Según una fuente militar a Reuters, Israel tiene ya el control táctico del corredor fronterizo entre Gaza y Egipto, y de confirmarse ese control, como han apuntado las autoridades, se impediría, dicen, que jamás haga contrabando de armas por toda la franja. Y en este marco, Estados Unidos ha instado a Israel a elaborar un plan para la posguerra. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha señalado que Israel necesita elaborar un plan para Gaza. Advierte que sin él podrían sobrevenir la anarquía, el caos e incluso el regreso de Hamás al enclave. El jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que si bien Israel ha tenido éxito en destruir la capacidad de Hamás de repetir un ataque como el que ocurrió el pasado 7 de octubre, el gobierno israelí ahora tiene que preguntarse si la victoria frente a los de Hamás puede ser duradera sin un plan de posguerra. La ofensiva israelí en Rafah, que ya dura desde el pasado mes de octubre, ha desatado una renovada indignación. La guerra desde octubre, la ofensiva en Rafah ya 3 semanas, renovada indignación después de que un ataque aéreo el domingo provocase un incendio en un campamento de tiendas de campaña que se cobró la vida de al menos 45 palestinos. En declaraciones a la prensa, Blinken ha señalado que no pueden verificar si Israel utilizó armas suministradas por Estados Unidos y lamentaba, eso sí, que en esos ataques limitados, aún así, se sufran consecuencias terribles. Y en la crónica geoeconómica de las últimas horas, sin lugar a dudas, clave esa publicación del libro beige de la Fed que constata cómo la economía de Estados Unidos ha registrado un crecimiento moderado en abril y mayo. Del total de distritos que analiza la Reserva Federal, 10 informan de crecimientos ligeros o modestos y 2 estancamiento. El empleo, por su parte, ha crecido en 8 de esas regiones y las 4 restantes han visto mantenerse el estado del mercado laboral. Según el informe, el gasto minorista también se ha mantenido estable o ha sufrido ligeramente, lo que refleja un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad
de los consumidores a los precios. Como consecuencia, las perspectivas generales de los agentes económicos se han vuelto, según esa encuesta del libro Base de la FED, algo más pesimistas ante la creciente incertidumbre y los mayores riesgos a la baja. Por otra parte, en medio de esas condiciones crediticias estrictas y el entorno de tipos de interés, se ha limitado el crecimiento en la concesión de préstamos durante ese periodo analizado. Y a esta hora clave lo que podrían ser los nuevos pasos a dar por el Banco Central Europeo en esa lucha contra el cambio climático. La institución, el banco emisor, impondrá por primera vez multas a los bancos por fallos climáticos. La institución que preside Christine Lagarde está dispuesta a tomar esta medida sin precedentes de imponer multas a varios prestamistas por su prolongado fracaso en abordar el impacto del cambio climático en la evaluación de riesgos, y las multas podrían técnicamente representar hasta el 5% de los ingresos diarios. La información que publica en exclusiva a esta hora la agencia Bloomberg señala como las fuentes de la agencia señalan que hasta 4 prestamistas se enfrentan a sanciones por no cumplir los plazos establecidos por el BCE para evaluar su exposición a los riesgos climáticos. Las cantidades aún no son definitivas y pueden ser en gran medida simbólicas, aunque de momento la información sigue desarrollándose y gestándose además en torno a esa imposición de multas, que sigue siendo un paso inusualmente duro para obligar a los bancos a cumplir con los requisitos del BCE sobre cómo deben gestionar los riesgos climáticos, una medida que se produce después de años de presión, y el ex jefe de supervisión bancaria, Andrea Enria, afirmó ya hace meses a Bloomberg que el BCE recurriría a este tipo de sanciones como alternativa a mayores requisitos de capital. Las multas se acumularían todos los días y pueden ascender hasta el 5% de los ingresos promedio diario de un prestamista. Según sus cálculos, para un banco con ingresos anuales de 10.000 millones de euros, por ejemplo, eso sugeriría sanciones diarias de hasta 1,4 millones de euros en el escenario más difícil, aunque las multas reales impuestas pueden ser mucho menores. Y en este contexto clave mirar lo que está pasando en los mercados en una mañana en la que vemos cómo las principales plazas asiáticas cotizan con caídas importantes. Estamos viendo cómo el índice Nikkei en Tokio retrocede a esta hora el 1,20%, mientras que en Hong Kong el Hansen también está retrocediendo de forma importante, el 1,41%. También vemos cómo los bonos retroceden debido a ese escenario en el que las apuestas de que los tipos de interés a nivel global van a seguir altos por más tiempo de lo que se esperaba, mientras los inversores esperan lecturas claves de inflación al final de esta semana en busca de más pistas sobre lo que puede ser la política monetaria. La presión del dólar ha hecho además elevarse los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que el oro ha seguido bajo presión por esas renovadas expectativas de que la Reserva Federal no va a bajar tipos en el corto plazo, y todo ello tras esa lectura del libro Base de la FED, que apunta a crecimiento moderado en abril y mayo, y tras haber conocido cómo en Alemania los datos de inflación han mostrado un aumento ligeramente mayor de lo previsto, hasta el 2,8% en mayo. Y por supuesto de lo que venimos clave también, porque Wall Street ayer registraba caídas. El S&P 500 retrocedía el primero en 3 días y retrocedía ese 0,74%. También el Nasdaq cedía 0,58%, aunque el avance de Nvidia ha vuelto a mitigar en cierta medida los recortes para el índice de la tecnología. Nvidia, que por cierto ha seguido extendiendo las ganancias, un 0,8%, y desde la presentación de sus resultados ya acumula un avance del 21%. Con todo, este miércoles 11 sectores de los que componen el S&P 500 retrocedían, más de 440 acciones del índice retrocedían de las 500, todo ese movimiento a la baja, mientras el bono del Tesoro de Estados Unidos veía como el rendimiento subía por segundo día hasta el 4,6%.
Y entre los valores protagonistas al cierre del mercado, Salesforce, que se desplomaba en el mercado After Hours un 17% tras informar el proveedor de software en la nube de unos ingresos más débiles de lo esperado y emitiera unas guías por debajo de las expectativas de Wall Street. Decepción que no ha compensado una ganancia por encima de lo esperado. Los ingresos en el primer trimestre fiscal de Salesforce han aumentado un 11%. Desde los 8.250 millones de un año antes, y es la primera vez en más de 5 años que Salesforce se queda corto en ingresos, con todo elevado su previsión de ganancias para el año 2025. Y entre los próximos movimientos a los que va a estar pendiente el mercado es lo que va a hacer Arabia Saudí, que se prepara para lanzar una oferta de acciones del gigante petrolero Aramco, una colocación que podría llegar en los próximos días y con la que podría recaudar más de 10.000 millones de dólares, según informa Bloomberg. El gobierno de Riad, que es el mayor accionista de Aramco, planea llevar a cabo el proceso de apertura de libros para reunir el interés de los inversores hasta este jueves. La venta de acciones ya ha traído el interés de inversores de Oriente Medio y Europa. Aún no se han cerrado. No se han tomado las decisiones definitivas sobre el periodo de la oferta y las condiciones de la operación, incluido su volumen, y todo podría cambiar. Y en este punto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.